bendiga, iglesia, en esta hora. Vamos a hablar un poco, ¿verdad?, de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es muy vasta, hay mucho que predicar de la palabra. Entonces, vamos a basar nuestra enseñanza de este jueves ahí en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 1 al 4. Vamos a leerlo y después de leerlo tomamos un tiempo para orar juntos, usted allá en su casita o donde esté. Oramos y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender este consejo que el Señor nos da. Dice la palabra de Dios ahí en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 1 al 4. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Fíjense qué bonito le habla David a su hijo. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar con vida un día más. Gracias por todo lo que en esta semana, que casi concluye, nos has permitido. En este día jueves hemos salido, hemos trabajado, hemos hecho qué hacer, hemos hecho muchas cosas, pero tu mano poderosa ya ha estado con nosotros, ayudándonos, fortaleciéndonos, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos que va a escuchar esta palabra, Señor. Que sea de edificación para su vida, así como lo fue para mí cuando la estuve preparando, cuando la estuve leyendo, cuando la estuve armando. Que tú seas, Señor, el que traiga, Espíritu Santo, ese querer hacer tu palabra, porque dice la palabra de Dios, la Biblia, que en el hacer es donde está la bendición, en la obediencia. Gracias por este tiempo, gracias por tu iglesia, gracias por esta semana. Te bendecimos y te adoramos. Amén. Ok, hermanos, quiero hablar de consejos bíblicos para triunfar. Y voy a aprovechar el tiempo para decir que son 3 consejos los que quiero dar basados en esta palabra que leímos. Ok, así es el tema, consejos bíblicos para triunfar. Ok. A nadie, hermanos, definitivamente a nadie de nosotros quiere fracaso en su vida. Todos queremos eso, el triunfo, ¿verdad? Nadie, si usted le pregunta a alguien, ¿quieres fracasar? Pues no. ¿Quieres que no te vaya bien, que no triunfes? Pues no, todos queremos triunfo. Tampoco queremos, ¿verdad?, que nuestros hijos, que nuestra descendencia fracase. A lo mejor como padres ya triunfaste, ya lograste metas que tú te habías propuesto cuando eras joven, pero ahora en tus generaciones que vienen atrás de ti, en tus hijos, en tus nietos, quieres ver que ellos también logren, ¿verdad?, que ellos también triunfen, que ellos también tengan éxito y no fracasen. Por eso es bueno, hermanos, que en esta tarde tomemos en cuenta los consejos que la palabra de Dios nos da y nos instruye, ¿verdad?, en este pasaje, para que seamos eficaces, para que seamos personas que vayamos a ese camino de éxito, de triunfo. La palabra de Dios siempre nos va a dar un consejo eficaz, hermanos, porque es palabra del Dios Todopoderoso. Palabra de nuestro Padre Celestial, que quiere lo mejor para nosotros. Y en esta tarde vamos a ver, por medio de su palabra, que es la Biblia, por medio de su palabra, que es la Biblia, estos consejos bíblicos, ¿verdad? El rey David le está aconsejando a su hijo, precisamente así como un padre, ¿verdad? ¿Cuántas veces has aconsejado a tu hijo? ¿Cuántas veces hemos aconsejado a nuestros hijos? El rey David lo hacía, ¿verdad? Él experimentó con Absalón y después con Salomón estuvo más cerca. Dice que llegaron los días en que David había de morir. Él sabía que ya no iba a estar.
y se acercó a Salomón para aconsejarle, hermanos. Y antes de morir dice, no, quiero dejarle a Salomón, ¿verdad?, estipulado lo que tiene que hacer y cómo Dios lo va a bendecir si oye estos consejos. El primer consejo, hermanos, que David le da, y es un consejo que es para nosotros, para nuestras generaciones que vienen, para las que siguen y las que siguen, es que aprovechemos bien el tiempo. Fíjense nada más lo que dice la palabra de Dios. Dice el verso 2. Yo sigo, fíjense cómo dice David, el camino de todos en la tierra. David sabía que su tiempo era limitado aquí en la tierra. Nosotros sabemos que tu tiempo y mi tiempo es limitado aquí en la tierra. No somos eternos, el único eterno es Dios, ¿verdad? Y Él nos promete vida eterna, pero ahorita no estamos hablando de eso, estamos hablando de que tenemos un límite, hermanos. Físicamente hablando tenemos un límite. A muchos Dios le prolonga más vida, en su soberanía lo hace, otros no. Pero todos tenemos un límite, no quiere decir que porque ya somos muy longevos, vamos a ser eternos, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que David sabía que ya iba a morir. Dice, yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Cuál es ese camino? El ir a fallecer, ¿verdad? Saber que Él va a fallecer, dice. Pero fíjate bien lo que le dice. Esfuérzate. La Biblia dejó algo bien claro a su hijo Salomón. Él seguirá el camino de todos en la tierra. Es decir, hoy él estaba aquí todavía y en un tiempo fue joven como Salomón, pero envejeció. Le está diciendo, ahorita eres joven, Salomón, pero vas a llegar a esta postura donde yo estoy ahora, a ser viejo y a saber que hay un destino que ya se acabó, ¿verdad? Cometemos el error, hermanos, que cuando estamos jóvenes pensamos que todo se puede dejar para después. Y eso no es cierto. Yo lo he visto con varios jóvenes, ¿verdad? De que cometen ese error. Ay, después aprovecho el tiempo, después hago esto, después estudio, después trabajo, después... Y ese después, hermanos, pasa muy rápido. Por eso David le está recalcando, le está diciendo, así como me ves que estoy ahora, tú vas a llegar a este término de vejez. Por eso aprovecha bien tu tiempo. Por eso David, ¿verdad?, le dice a Salomón, aprovecha bien el tiempo. A veces pensamos, hermanos, cuando estamos jóvenes, que primero hay que hacer lo que nos gusta, lo que disfrutamos, y después lo necesario, lo importante. Pero no es así, hermanos, porque el tiempo se va muy, muy rápido. Entonces tenemos que comprender que la vida es un gran proyecto de construcción. Tenemos que comprender esto, que la vida es fugaz y que si no aprovechamos bien nuestra juventud, nuestro tiempo de fuerza, cuando estamos jóvenes, después no se va a poder recuperar, ¿verdad? Y David por eso le aconseja a su hijo, y el Señor nos aconseja en estos tiempos, aprovecha bien tu tiempo, porque llegará un momento en que el límite de tu tiempo se acabará. ¿Y qué has construido? ¿Qué has logrado, verdad? Tenemos que aprovechar bien el tiempo, hermanos, cuando estamos jóvenes y construir nuestra vida en bases sólidas. Aunque esto nos lleve mucho tiempo y mucho esfuerzo, requiera mucha constancia de nuestra parte. Pero es la mejor decisión que podemos hacer. Vamos a Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, Lucas capítulo 6, verso 48. Fíjate lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Semejante es el hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. David le está diciendo a su hijo, si no aprovechas bien el tiempo y dejas para después el construir tu vida en bases sólidas, importantes, de estudio, de aprendizaje, cuando vengan los malos días, no vas a tener esa base sólida y tu casa no va a estar bien fundamentada. Y aquí hablan de dos cimientos, uno sobre la arena y uno sobre la roca. Dios nos está diciendo a nosotros, sigue fundamentando tu vida en Cristo. Así estés viendo lo que veas, sigue fundamentando tu vida en Cristo.
La palabra de Dios nos dice algo muy importante: el día de mañana no es nuestro. Así que no podemos aseverar que vamos a estar en una semana, en un año, en un mes, en X tiempo, porque el día de mañana no nos pertenece, hermanos. Vamos a Proverbios 27, capítulo 27, verso 6, dice así la palabra. Vamos a Proverbios, capítulo 27, verso 1, perdón. No te jactes, 27:1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. O sea, no digas, ay, seguro mañana. No, porque no es nuestro el tiempo, no es nuestra la vida. Dios nos la presta y le damos gracias a Dios por cada día que nos presta, pero no son nuestros. Por eso aprovecha bien el tiempo, hermano, aprovecha bien el tiempo, joven, aprovecha bien el tiempo, señorita, aprovecha bien el tiempo, amigo que me escuchas, porque no nos pertenece. No te jactes, dice la Biblia, del día de mañana. No digas, es mío, o sea, no. Tanto los padres como los hijos tenemos que darle importancia a la preparación académica y tenemos que comprender que el estudio es un derecho de nuestros hijos. Había tiempos o hubo tiempos en que los padres no le daban importancia al estudio, y menos en las mujeres. Decían, no, porque va a casarse. Y también en los hombres, a veces, mejor vete a trabajar. No, nuestros hijos necesitan prepararse. O sea, aprovechar bien el tiempo es cuando nosotros les damos a nuestros hijos, en medio de nuestras limitaciones, en medio de tantas cosas que pasan en este mundo, bases para que ellos estén preparados para un futuro, ¿verdad? Aunque no es nuestro tiempo, tenemos que dejarlos preparados en el tiempo que nosotros estamos vivos, ¿verdad? Daniel capítulo 1, verso 3 al 4. Daniel capítulo 1, verso 3 al 4 nos recuerda, hermanos, que a Daniel, a Sadrach y a Mesach se los llevaron a Babilonia, no solamente porque, pues ya que nos los tenemos que llevar, sino porque eran jóvenes preparados. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 1, verso 3 y 4. Aquí, lo que dice aquí la palabra, dice así la palabra de Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. A Daniel, a Sadrach, a Mesach y a Abednego no se los llevaron, hermanos, solamente porque ahí estaba el pueblo judío, pues ya hay que llevarlos. No, se los llevaron porque eran jóvenes preparados. Y fíjense cómo esto ayudó al pueblo hebreo, aún estando en cautiverio en Babilonia, pero porque ellos aprovecharon el tiempo. Mientras que no estaban cautivos, ellos se prepararon, eran hombres enseñados en ciencia. Dice, le ordenó a su jefe de eunucos que llevara hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, a muchachos en quienes no hubo tacha alguna, para ser enseñados, o sea, preparados, ¿no? Entonces, hermanos, el conocimiento que adquirimos es una herramienta usada por Dios para nuestra bendición. Siempre que nosotros les damos a nuestros hijos estudio, le estamos brindando un conocimiento que Dios va a usar a favor de ellos en su vida, en su obra. Y eso les va a ayudar, hermanos. Entonces, aprovechen el tiempo, hermanos. David le está diciendo a Salomón, hijo, aprovecha bien el tiempo porque llegará el momento en que te veas como yo ya viejo. También Primera de Reyes 5:6, ahí lo buscan en su casa, se los voy a comentar. Dice así que los sidonios eran hombres bien preparados para la navegación. Salomón los contrata para que ellos ayuden en sus barcos, porque eran hombres bien preparados en navegación. Y eso a los sidonios les abrió puertas, muchas puertas, para llegar a lugares y tener economía y ser un pueblo
que creciera, que importante, porque por la preparación que tenían, sobre todo barco, sobre toda nave, que hacían, ellos hacían barcos de guerra, hacían barcos para pescar, hacían barcos, ellos eran muy preparados, muy doctos en el área de construcción de barcos y de navegación. Entonces, aprovechar bien el tiempo es cuando nosotros les damos a nuestros hijos oportunidades de estudio. No descarte. Yo sé que la situación económica es difícil hoy en día, yo sé que la situación económica no es fácil, pero Dios le va a bendecir cuando usted bendiga a sus hijos con preparación, porque eso que usted les está dando son herramientas que Dios va a usar en los postreros tiempos para bendición de la iglesia, para bendición del pueblo de Dios y para bendición de la vida y la familia de nuestros hijos. El segundo consejo que les da, hermanos, a Salomón David es: esfuérzate y sé valiente. Ahí se lo recalca, ¿verdad? En el verso, esfuérzate y sé valiente. Y eso lo volvemos a escuchar muchas veces en la Biblia. Dios también le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Josué 1:9, ¿verdad? Para no ceder a la tentación, hermanos. Esfuerzo para qué y valentía para qué, para no ceder a la tentación. Vivimos en un mundo saturado de tentaciones y como les he comentado, la tentación no es fea, la tentación es bonita. La tentación no es así de, ay, pues no me atrae. No, la tentación es para eso, para que te atraiga, para que te guste, para que te mueva, ¿verdad? Los sentimientos, las emociones, las ideas. Y tenemos que aprender a soportar presiones. Si no aprendes a ser valiente en los momentos de presión, no vas a poder superar nada. Así que Dios le está diciendo a través de la vida a su hijo Salomón: no seas un rey que rápido es vencido por lo malo, rápido cae en la tentación, rápido se olvida de Dios, rápido se contamina de lo malo. Yo sé que lo malo llama la atención, pero dice: sé valiente. Para soportar la presión de los amigos, hermanos, para soportar la presión de los padres, para soportar la presión del novio o de la novia, porque ellos te van a presionar, hermano, para que tú ya no sigas yendo a la iglesia, para que tú ya no tengas esas creencias de Dios, para que tú cambies tu manera de creer, de pensar, de adorar. Y entonces necesitamos esfuerzo y valentía para triunfar. ¿Por qué, hermanos? Porque el ser humano que no triunfa quiere que tú junto con él fracases. A los seres humanos no les gusta fracasar solos. Por eso muchos jóvenes invitan a otros jóvenes a lo malo. Vente, vamos a tomar. Vente, vamos con las mujeres. Vente. ¿Por qué? Porque no, saben que eso no es tan bueno. Y dicen: bueno, si yo fracaso en esto, él también me acompaña. Entonces hay que ser valientes para soportar la tentación, para resistirla, para huir de esa tentación. Amén. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque siempre va a haber presión. Cuando nuestros padres son inconversos, va a haber presión de nuestros padres. Cuando nuestro novio o nuestra novia es inconversa, va a haber presión de ella o de él, diciendo: ¿para qué haces eso? O sea, nomás porque vas a la iglesia no puedes hacer eso. Entonces, hay presión. Por eso el Señor dice: esfuérzate y sé valiente. Mateo 16, verso 22 y 23. Vamos a Mateo 16. Ya lo tenía, pero me dejé. Mateo capítulo 16, verso 22 y 23 dice de la siguiente manera: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, que eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí vemos a un Pedro que quería intervenir en la decisión del Señor Jesucristo de ir a la cruz, de que sufriera, porque Jesús dijo: voy a ir a Jerusalén y entonces me van a escarnecer, me van a maltratar. Dijo, no, Pedro le dijo: no, Señor, espérate. Y se oía bien, ¿verdad? No, espérate, Señor, no vayas, no, que no te acontezca esto. Pero Jesús supo discernir y supo ser valiente. Le dijo: no, Pedro, no, Satanás, no estás mirando bien lo que tienes que ver, porque estás poniendo las cosas en un sufrimiento pasajero cuando yo voy a traer vida eterna a todos. Entonces,
Vamos a tener presión, hermanos, para caer en la tentación. Por eso David le dice a tu hijo, yo ya voy de salida, yo ya voy a terminar mi vida. Tú esfuérzate y sé valiente porque va a venir presiones de reyes, van a venir presiones de tus esposas, van a venir presiones de muchos lados y tú tienes que ser esforzado y valiente para no caer. El tercer punto, hermanos, o el tercer consejo que Dios nos habla a través de David, dándole a Salomón su hijo, es caminar por los caminos de Dios. Vamos al verso 3, allí en el pasaje base de Primera de Reyes capítulo 2, dice así el verso 3: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, anda en sus caminos y observa sus estatutos y mandamientos. ¿Qué es guardar los caminos de Dios? A veces pensamos que guardar los caminos de Dios es llevar nuestra Biblia bajo el brazo o tenerla ahí encima de la cama. No, hermanos. El éxito de la vida de un cristiano depende mucho de los caminos que andamos, dónde caminamos, dónde nos movemos, y de hacer las cosas de la manera en que Dios quiere y no a la nuestra. Eso depende mucho del éxito de un cristiano, en qué caminos estamos caminando. Si queremos tener victoria, hermano, en nuestra vida y ser prosperados en todo lo que emprendamos, tenemos que enderezar nuestro corazón al camino de Dios. ¿En qué camino estoy caminando? Pues tengo que caminar en el camino de Dios. Dios no quiere que nosotros movamos nuestros planes, o más bien no quiere que nosotros le pidamos a Dios que mueva sus planes a nuestros planes, sino que nosotros tenemos que mover nuestros planes a la voluntad de Dios. Vamos a Proverbios 23:19. Proverbios 23:19. Aquí lo tenía, Proverbios 23:19. Dice así la palabra de Dios en Proverbios capítulo 23, verso 19. Dice así de la siguiente manera: oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tus caminos al camino del Señor. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tus caminos al camino del Señor. A veces queremos, hermanos, que no se haga la voluntad de Dios, sino la voluntad nuestra, y eso no es así. Siempre es la voluntad de Dios ante todo, nos parezca lo mejor o no nos parezca, porque Dios es más sabio que nosotros. Entonces, tenemos que ser hijos sabios y que andemos en el camino del Señor. Ahora, guardar sus palabras en nuestro corazón y no dejar que las arrebate el enemigo es bien importante, porque el enemigo siempre va a querer arrebatar la palabra de Dios. A veces escuchamos un sermón, una palabra y decimos, oh, qué bella palabra, ha edificado mi vida, pero pasan los días, pasan los meses y se te olvida esta palabra. No la practicaste, no la pusiste por obra, simplemente se quedó ahí en un qué bueno, qué bonito. Es bien importante que cuando escuches una palabra que trae ánimo a tu corazón, que trae edificación, la practiques inmediatamente. Que si te llegó el dar, da inmediatamente. Que si te llegó el asistir, asiste. Que si te llegó el ser benevolente, sé benevolente. Porque la práctica es la que hace que la palabra se guarde en nuestros corazones. Fíjense, Primera de Reyes 2:3, aquí en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 3, aquí adelantito, de donde estamos. Primera de Reyes 2:3 dice: guarda los preceptos de Jehová y observa sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. David le pone mucho énfasis en esto. Guárdalos, atesóralos en tu corazón, guarda la palabra de Dios, pon en práctica esa palabra de Dios. Guardar la palabra de Dios, hermanos, es cuidar, es proteger esa palabra que hemos estado oyendo de ya tiempo atrás. Viene del hebreo shamar, que significa encerrar, cercar, guardar en nuestro corazón lo que hemos oído. ¿Cuántas veces hemos oído de dar y a veces ya no estamos dando? ¿Cuántas veces hemos oído de no dejar de congregarnos y a veces ya no nos estamos congregando? ¿Cuántas veces hemos oído de ofrendar y a veces ya no estamos ofrendando? Eso no es guardar la palabra, hermanos.
Estamos caminando en un camino que no es el camino del Señor. Por eso David le dice a Salomón, hijo, guarda los mandamientos de Jehová, los decretos, los testimonios, los estatutos, para que seas prosperado. O sea, no solamente es porque Dios dice, guárdalo, sino es porque te va a prosperar, hermano. Qué bendición tan grande, fíjate nada más. Satanás, hermano, siempre va a mandar aves o personas, en este caso las aves significan personas, a nuestra vida, a nuestra mente, para tratar de arrebatarnos la palabra de Dios. Y que no se guarde en nuestro corazón, para que no pongamos en práctica esa palabra. Vamos a Marcos capítulo 4, verso 4 y 5 dice: y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. ¿Cómo las aves, hermanos, quitaron esta palabra? A veces van a venir personas a tu vida que quieren minar esta palabra. Es decir, ¿para qué eres cristiano? ¿Qué te ha servido ser cristiano? ¿Es cierto que son más felices? Pues yo no veo eso. Y van a querer minar y quitar la fe que Dios te ha dado. Pero cuidemos nuestra fe, hermanos, porque por medio de la fe alcanzaremos las promesas. Ahora, es muy importante darnos cuenta que el enemigo viene con todo. ¿Para qué? Porque si lo hace de esta forma de querer cuestionarnos, también va a hacerlo de otra forma. Y esa forma está en Isaías capítulo 5:20. Isaías 5:20. Dice así de la siguiente manera. Vamos al libro de Isaías, capítulo 5, verso 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen amargo por dulce y lo dulce por amargo. Fíjense nada más. Hay gente que no solamente te va a venir a decir por qué eres cristiano o a cuestionar, sino que hay gente que dice, no te preocupes, tú estás bien. Aunque andes tomando, tú estás bien. Aunque andes con otra mujer, tú estás bien, necesitas ser feliz. Y si pues la mujer que, aunque no sea tu esposa, te da felicidad, adelante. Si las copas te hacen felices, adelante. Y dice la Biblia, hay de aquellos que a lo malo llaman bueno, al pecado bendición, a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Y esa persona te quiere alejar de guardar la palabra de Dios, de guardar los preceptos de Dios, de andar en sus caminos. La palabra de Dios nos recuerda, hermanos, ahí en Proverbios también, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, queriendo justificar nuestros malos caminos, nuestros malos hábitos, sino al contrario, reconocer nuestros errores y volver al camino del Señor. Vamos a Proverbios 3:7. Proverbios capítulo 3, verso 7, dice así la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice así: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y Proverbios 26:12 nos recuerda también esto. Proverbios 26:12 dice así: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. El hombre que dice, yo no le puedo pedir perdón a Dios porque lo que estoy haciendo no es malo. Unas copas, unas cuantas mujeres extras de mi esposa, ahí está el enemigo sembrando, mandando ideas confundidas, no gratas a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no camines en los caminos de Dios. Por eso David le recuerda a su hijo, guarda la palabra de Dios. Vive la palabra de Dios. No seas sabio en tu propia opinión, porque al final te darás cuenta que eso no era lo correcto. Entonces, hermanos, yo te invito a que en esta tarde reflexionemos y estamos practicando estos consejos. Estamos aprovechando bien el tiempo. Estamos siendo esforzados y valientes. Y estamos caminando en los caminos del Señor. Yo espero que así sea. Y si no, pues todavía Dios nos da oportunidad. Todavía tenemos aquí vida, estamos respirando para retomar el camino del Señor y volver a los atrios de Jehová y arrepentirnos y
y que el Señor vuelva a motivar nuestra fe, que a lo mejor se está apagando, pero que el Señor, que es poderoso, avive nuestra fe. Oramos. Padre maravilloso, gracias por este tiempo de enseñanza, gracias porque tú nos cuidas, nos bendices, nos proteges. Yo te pido que esta palabra, Señor, llegue a mi vida, a mi corazón y pueda practicarla, Señor. Porque así como le dijo Salomón a David en ese consejo, hijo, yo estoy a punto de irme, pero quiero que aproveches bien el tiempo, porque van a venir reyes a quererte engañar, pero tú sé valiente y pídele consejo a Jehová. Vive en los caminos del Señor. Padre, yo te pido por esta iglesia, fe, esperanza y caridad para que estén viviendo los caminos del Señor. Yo sé que estamos atravesando un periodo de mucha dificultad en todos los aspectos, no solamente en el económico, porque los días son malos, pero tenemos un Dios bueno que nos va a cuidar si aumentamos nuestra fe y nos va a guardar hasta el día de su venida, o bien, como dice David, al seguir el camino que está trazado para el ser humano, ¿verdad? Señor, gracias por tu iglesia, gracias por tu pueblo, gracias porque tú estás aquí con nosotros como poderoso gigante y nos ayudas y nos alientas. Pues qué bueno, hermanos, que pudieron estar aquí justamente conmigo escuchando la palabra del Señor que nos da paz al corazón y nos infunde aliento para seguir, aún en medio de toda dificultad. Y pues les sigo invitando, hermanos, para que usted se congregue el día domingo. Tenemos bastantitas actividades que son de edificación para nuestras vidas. Tenemos a las 9:30 nuestro tiempo de oración, a las 10 nuestro tiempo como departamentos de mujeres, de niños, de jóvenes, de varones, donde se están tratando temas muy importantes para nuestro crecimiento, madurez espiritual. Tenemos el tiempo de escuela dominical, donde estamos viendo la Biblia libro por libro, ¿verdad? Cómo se van entrelazando y cómo Dios es tan sabio, ¿verdad? Y cómo el hombre a veces quiere ayudarle a Dios y Dios a veces se lo permite, pero Él sigue tomando el control de todas las cosas, ¿verdad? Y tenemos nuestro culto unido, donde juntos, hermanos, alabamos a Dios, glorificamos a Dios, nos bendecimos unos a otros a las 12 del día. Así que vengan a esas actividades. Yo sé que el domingo a lo mejor es el día en que usted descansa, pero en las atrios de Jehová hallará reposo, hallará descanso para su alma. Así que la invito a que esté con nosotros los domingos y que el miércoles se conecte vía Meet al tiempo de oración y los jueves escuche la enseñanza de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, linda tarde, y que el Señor les siga fortaleciendo a cada familia en este lugar y en esta casa de oración, de esperanza y caridad. Amén. ¿Quieres más información? Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 12 p.m. Te esperamos.